Amigos y amigas de Cutibalú, tal como lo habíamos anunciado, estamos en cabinas de Cutibalú con la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a ustedes más bien por el espacio y la oportunidad de dirigirme al pueblo de Piura. Muy contenta de estar aquí nuevamente después de un tiempo tan difícil poder reencontrarnos y vernos cara a cara. A quienes nos siguen y a quienes nos escuchan, les decimos que vamos a estar por breve tiempo con la candidata presidencial de Juntos por el Perú. Así que si usted quiere preguntar algo, lo debe hacer de inmediato casi. Al 9696-21087 puede enviar sus preguntas o a través del Facebook que en estos momentos está en transmisión. Señora Verónica Mendoza, si usted es presidenta del Perú, sin duda alguna, creemos nosotros por lo menos, que la tercera ola le va a tener que presentar un panorama posiblemente más difícil del de ahora, no sabemos, pero en fin, ¿tienen ustedes ya como Juntos por el Perú planificado qué hacer ante esa tercera posible ola? Sí, estamos muy conscientes de que de ser gobierno a partir del 28 de julio de 2021, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, nuestra prioridad número uno va a tener que ser atender la crisis sanitaria y la crisis económica. Ojalá que no tengamos una tercera ola, yo espero que no, pero el gobierno tiene que prepararse como si fuera a haber una tercera ola. Tiene que incrementar las camas UCI, tiene que mejorar el primer nivel de atención, ¿no? Las postas médicas, los centros de salud, que son los que están más cerca de la gente y pueden monitorearla mejor, atenderla tempranamente antes de que se agraven. Esos tienen que tener todo el equipamiento, el personal de salud, los medicamentos necesarios y entre ellos los pulsioxímetros que son fundamentales y estar articulados a una red de distribución de oxígeno. ¿Por qué estamos padeciendo nuevamente tan duramente en estos momentos? Porque el gobierno asumió que no iba a haber segunda ola y no solamente no se preparó, sino que desmontó incluso algunos servicios que se habían generado en la primera etapa. La red Amachay, por ejemplo, que era para atender y monitorear telefónicamente a adultos mayores, ¿no? Y varias estrategias de primer nivel de atención que más bien hay que reforzar. Por otro lado, nosotros estamos exigiendo que desde ya se aplique la Ley General de Salud, que en su artículo 82 habilita al Ministerio de Salud para que un contexto de emergencia como este tome el control, la administración de todo el equipamiento médico, asistencial, público y privado para salvar las vidas. No puede ser que ahorita la gente se esté muriendo por falta de oxígeno, que los hospitales no tengan oxígeno, cuando perfectamente se puede garantizar que toda la producción actual de oxígeno para metalmecánica, minería, temporalmente se destine a producir oxígeno medicinal. Entonces, es fundamental que el Ministerio de Salud ejerza su autoridad y garantice que todos los instrumentos, equipamientos, producción de oxígeno y todo lo demás esté al servicio de salvar vidas. Y finalmente, el tema de la vacuna. Vamos a tener que garantizar que la campaña de vacunación nacional se siga dando ordenada y planificadamente, priorizando al personal de salud, de primera línea, a los más vulnerables, no como está pretendiendo ahora en el Congreso, ¿no? Que ahora quieren vacunarse ellos primero, o como el señor Vizcarra, que aprovechó su cargo para vacunarse él y su familia. Primero quienes más lo necesitan y tenemos que ser mucho más proactivos en la gestión de la vacuna. Con esto termino. No puede ser que el gobierno, por sesgos ideológicos absurdos, haya dejado, ¿no? O se haya relajado en gestionar la vacuna rusa, por ejemplo, porque no le gusta Rusia, porque no le gusta China. Eso es absurdo. No importa de dónde venga la vacuna, ¿no es cierto? Lo que nos importa es que sea efectiva, que la ciencia demuestre su efectividad y que llegue rápidamente al Perú. Por eso nosotros, sin ser gobierno, hemos iniciado ya diálogos, gestiones, por ejemplo, con el presidente de Argentina, porque en Argentina se va a empezar a producir, o se está empezando ya a producir la vacuna AstraZeneca que se va a envasar y distribuir luego desde México. El presidente de Argentina nos ha respondido muy amablemente diciendo que va a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que un lote de esas vacunas llegue al Perú, y hemos iniciado diálogos también a través de la embajada rusa, de la embajada británica, porque tenemos que tocar todas las puertas. Hoy no tenemos todavía garantizadas todas las vacunas y tenemos que ser muy proactivos en garantizar que se cubra la necesidad del Perú. Sin embargo, la pandemia nos ha visibilizado un problema estructural que tenemos en salud. El plan de gobierno de Juntos por el Perú
¿qué plantea frente a lo que debemos hacer en el tema de salud, por ejemplo, así como en el tema de educación, que para nosotros son dos pilares fundamentales en un país? Así es. Por eso para nosotros es esencial restituirle a la salud y la educación, junto a la vivienda, dicho sea de paso, la calidad de derechos. Derechos que el Estado tiene que garantizar para todos los ciudadanos por igual, porque la actual Constitución, nuestro actual marco constitucional, prácticamente considera la salud, la educación como negocios, ¿no? Como servicios que el sector privado tiene que proveer y el Estado se pone de costado. Entonces, tiene una buena salud y una buena educación el que tiene plata, ¿no? El que no puede pagarse un balón de oxígeno a 3.000, 6.000 soles, se muere. El que no puede pagarse una cama en una clínica privada de 200.000 soles, se muere. Eso tiene que cambiar. La salud tiene que ser considerada un derecho que el Estado tiene que garantizar. Tenemos que unificar el sistema de salud, ¿no? Cuando inició esta pandemia ni siquiera sabíamos cuántas camas UCI había a nivel nacional porque ni siquiera se compartían las cifras, ¿no? Entre salud, MINSA, hospital de la policía. Se tiene que tener un sistema unificado, que el ciudadano vaya donde vaya, se pueda hacer atender primero para salvar su vida y, insisto en esta idea, fortalecer el primer nivel de atención. Los hospitales son muy importantes, tienen que estar debidamente equipados con la más moderna tecnología, la infraestructura sanitaria, pero también las postas médicas, los centros de salud que están en nuestras comunidades, que están en nuestros barrios, también tienen que estar equipados para prevenir las enfermedades, no solamente correr al hospital cuando ya estamos recontra graves, sino antes poder prevenir y cuidarnos mejor. Usted acaba de manifestar que es necesario un cambio constitucional, no necesariamente una reforma, porque hace un buen tiempo usted manifestó la necesidad de un cambio constitucional y no una reforma solamente. ¿Por qué cree usted que es necesario un cambio constitucional en el Perú? Y lo segundo es que Johnny Lescano, de Acción Popular, también propone un cambio constitucional. Incluso si uno lee los dos planes de gobierno de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, y de Acción Popular, resulta que pareciera que el más izquierdista es Johnny Lescano, no muy radical, incluso más radical que el plan de gobierno de Juntos por el Perú. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso? Cambio constitucional y comparación de plan de gobierno con AP. Mire, efectivamente, como usted lo ha señalado, el cambio de constitución es algo que venimos planteando quienes estamos en Juntos por el Perú desde hace mucho tiempo ya. Y nos alegra que otras fuerzas políticas ahora se vayan sumando a esta demanda que claramente es la que cada vez más peruanas y peruanos están exigiendo. Porque a costa de mucho dolor, con este año de pandemia, hemos tomado conciencia de que no basta cambiar de figuritas, no basta cambiar de gobierno, de congresistas, necesitamos cambiar el sistema, necesitamos cambiar las reglas de juego, cambiar esta constitución que nos ha traído la situación en la que estamos, con más de 90.000 peruanas y peruanos que se murieron por falta de oxígeno, por falta de atención oportuna, por Dios, con decenas de miles de niños que no pudieron estudiar porque no tenían acceso a internet, con el 70% de los trabajadores en la informalidad, en la precariedad, teniendo que recursearse, subsistir de lo que vive, de lo que vende día a día, incluso, ¿no? Saliendo a la calle a costa de poner en riesgo su vida. Esas reglas de juego que nos han llevado a esa situación de abandono tienen que cambiar. Pero, eso está cada vez más correcto, en la conciencia de la gente. Pero hablar de cambio de regla de juegos asusta, porque entonces uno se remite muchísimo a gobiernos dictatoriales, incluso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. ¿Por qué hablar de cambiar las reglas de juego, cambiar de constitución? A ver, primero dos aclaraciones. Lo primero es que no se trata de imponer una constitución, no se trata de que la haga este Congreso o Juntos por el Perú a su manera, no. Se trata de que el pueblo peruano soberano decida primero si quiere o no una nueva constitución. Ese es el punto de partida. Por eso nosotros planteamos la necesidad de un referéndum constituyente, que ojalá se pueda dar este 11 de abril en una segunda urna, pero si no, lo haremos nosotros para primero consultarle al pueblo peruano, ¿quiere o no una nueva constitución? Yo confío, por lo que escucho de la gente, que la mayor parte del pueblo va a decir sí, quiero una nueva constitución. Y a partir de ahí tendrá que decidir también el pueblo peruano
¿Quién quiere que haga esa nueva constitución? Y yo creo que no debe ser esta clase política tradicional que claramente defendería sus intereses, sus privilegios. Tiene que ser el pueblo, con representación de los ronderos, de los campesinos, de los maestros, de los pescadores artesanales, de los agricultores, de los jóvenes que salieron a movilizarse en noviembre para defender la democracia y la patria. Ellos tienen que participar. Y finalmente, ¿quiénes tienen miedo al cambio de constitución? A ver, analicemos la situación. Principalmente quienes se han beneficiado de las actuales reglas de juego. Grandes empresas que han rematado nuestros recursos, nuestras riquezas y se han llenado de plata los bolsillos mientras a nosotros nos han dejado migajas. Grandes empresas que explotan a sus trabajadores, no reconocen sus derechos laborales, sectores que depredan la naturaleza, que contaminan nuestras fuentes de agua para llenarse de plata los bolsillos. Ellos no quieren que las cosas cambien. AFPs, grandes bancos que cobran las comisiones que les da la gana porque tienen oligopolio, concentración en el mercado. Entonces, claro, a ellos no les conviene que las cosas cambien, por eso nos asustan diciendo que todo va a ser caos. ¿Caos? Caos el que vivimos hoy. Nosotros no queremos caos, queremos un nuevo orden, pero un orden con justicia, eso es lo que queremos. Miguel Herrera le pregunta a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, ¿qué propone sobre Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba? Si es que conocer el tema, por supuesto. Por supuesto que sí, hemos estado en varias oportunidades con los compañeros de Ayabaca, Huancabamba, ahí in situ también conociendo la problemática, y en estos temas siempre hemos sido absolutamente claros y transparentes. Estemos ante la tribuna que estemos, tenemos que hacer ordenamiento territorial, ordenar la casa, dialogando con la gente, viendo las potencialidades y riquezas que tiene el territorio, decidir ordenadamente dónde vamos a hacer minería y dónde no. Habrá zonas donde se podrá hacer y lo apoyaremos, exigiremos que cumplan los estándares ambientales, que no contaminen, que paguen bien a sus trabajadores y que paguen impuestos, ¿no? Porque hoy por hoy tanto exoneración tributaria, depreciación, subsidio y tal, que ha habido años como el 2017, Lucho, en los que fue más lo que el Estado peruano les devolvió a las mineras que lo que les cobró. O sea, ¿qué chiste es este? Pero habrá zonas donde no se puede hacer. Páramos, cabeceras de cuenca, valles agrícolas productivos, ahí no se puede hacer minería, así de claro. Y hay que más bien desde el Estado potenciar, apoyar la agricultura, que es una actividad económica además más sostenible, más amigable con el medio ambiente y que genera más trabajo y que hay que empezar a priorizar. Una pregunta que viene de la calle, pero que coincide con una pregunta que nosotros estábamos también queriendo plantearle es: ¿qué plantea Juntos por el Perú en el capítulo de políticas agrarias, o política agraria en todo caso? Nosotros hemos planteado con toda claridad y con todas sus letras la necesidad de una segunda reforma agraria. Porque la primera reforma agraria le devolvió la tierra a quien la trabajaba, pero quedó pendiente la modernización de este sector. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con una segunda reforma agraria que implica reformar el Estado para que pueda atender, impulsar a este sector. No como ahora que tenemos, como nos lo dicen todos los agricultores en Cusco, en Puno, en Piura, un Ministerio de Agricultura pintado en la pared, que no ha hecho nada para apoyar a los agricultores en la pandemia. Pero en el imaginario colectivo, la reforma agraria está como mal vista, ¿no? Porque no trajo el desarrollo que se pensó, que Velasco anunció a todas luces, ¿no? Entonces, plantearlo ahora como que viene al caso, ¿no es que asusta también? Habría que ver nuevamente a quién le asusta. Con todos los agricultores y campesinos con los cuales se ha hablado. Ayer hemos estado, por ejemplo, en San Juan Bautista de Catacaos, con los comuneros también de San Miguel de Piura. Yo he recorrido Lambayeque y La Libertad en estos días. Previamente estuve en el sur y todo el sector agrícola, campesino, está de acuerdo porque además es una idea que viene de ellos. Nosotros no nos inventamos cosas del aire, escuchamos lo que demanda la gente, vemos lo que sintoniza con nuestra propuesta y lo planteamos. Ahora, usted tiene toda la razón en que efectivamente esa primera reforma agraria fue incompleta, ¿no es cierto? Necesitamos por eso esta segunda etapa, este segundo momento para modernizar el agro, para constituir un gabinete de desarrollo rural y agrario presidido por el propio presidente o presidenta de la República que junte el Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas, Transportes, porque la intervención en el agro tiene que ser integral, ¿no es cierto? Si no hay buenas carreteras, los productores no tienen cómo vender
su producción. Entonces, este Gabinete de Desarrollo Rural y Agrario, que dialogará permanentemente con los gremios agrarios, campesinos, pequeños productores, podrá diseñar las mejores políticas para, por ejemplo, tener un gran programa nacional de riego, pero no solamente para las grandes agroexportadoras, porque para ellas sí, ¿no? Ha habido un montón de subsidios, grandes proyectos de irrigación, se les da autorizaciones para que excaven pozos a costa de secar los canales de los pequeños agricultores. No, tiene que ser un gran programa nacional de riego que priorice a la pequeña agricultura, agricultura familiar, con cosecha de agua, con pequeños proyectos de irrigación. Tiene que haber un programa nacional de compras públicas. No puede ser que el propio Estado, para sus programas sociales, le compre conservas a China, fideos a Brasil. No puede ser que en plena pandemia hayamos importado papa de Europa. Por Dios, tenemos que priorizar nuestra producción nacional con un programa de compras públicas para programas sociales, pero también para que el Estado pueda acopiar parte de nuestra producción y ayudar a venderla en el mercado internacional. Y finalmente, reestructurar, repotenciar el agrobanco. Nuestros agricultores necesitan apoyo en crédito barato. Y no va a funcionar pues el FAE Agro del señor Vizcarra, ¿no es cierto?, que anunció el año pasado, FAE Agro, 2.000 millones de soles. Ni siquiera pudo colocarlo. Colocó 2% de ese fondo porque pensó recurrir a la banca privada, que no le interesa pues apoyar al pequeño agricultor. Por eso el agrobanco es fundamental. Y finalmente, queremos que en nuestra nueva constitución, que vamos a hacer de la mano con el pueblo, se reconozca la agricultura como un sector estratégico para el desarrollo nacional y luego como patrimonio de la nación nuestra agrobiodiversidad, porque esa es nuestra principal riqueza y nos puede generar miles de empleos de manera sostenible y además cuidando la naturaleza. Lince Libertario pregunta, ¿la nueva constitución hará que el Estado sea mucho más grande, que se encargue de todo, nacionalizar todo como Venezuela? ¿Eso quiere Verónica Mendoza, Juntos por el Perú? No vamos a estatizar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es fortalecer el Estado, sí, porque necesitamos un Estado que no nos deje morir por falta de oxígeno. Necesitamos un Estado que garantice la educación de nuestros niños y niñas. Necesitamos un Estado que sea capaz de concluir los proyectos de la reconstrucción. No puede ser este nivel de incapacidad. Por supuesto, no queremos más de este Estado. Hay que reestructurarlo, reformarlo, modernizarlo. En eso sí estamos de acuerdo con Lince Libertario. Tiene que ser otro Estado más moderno, eficiente, transparente, ¿no?, y participativo, para que pueda efectivamente impulsar los sectores estratégicos de nuestra economía, garantizarnos salud, educación, vivienda, que fue un derecho que Fujimori borró de la Constitución del 93. No tenemos hoy los peruanos derecho a la vivienda. Por eso es que tenemos barrios, comunidades sin agua, sin saneamiento básico, ¿no?, con 1 hora, 2 horas de agua potable. Por eso es que no tenemos nuestros predios titulados, por eso es que no hay políticas de vivienda social o programas para apoyar a las familias autoconstructoras para que puedan mejorar su casita. Tenemos que restituir el derecho a la vivienda. Y finalmente, sí necesitamos fortalecer nuestros gobiernos locales y regionales. Yo sé que estamos hasta acá de la corrupción, de la ineficacia, pero es fundamental que tengamos un Estado realmente descentralizado que conozca la realidad del territorio, ¿no?, para poder garantizar el desarrollo en cada una de nuestras regiones. Hilda María, para la candidata Verónica Mendoza de izquierda, dice, díganos, ¿qué país de izquierda en Latinoamérica con su modelo ha dado resultado positivo? Todos los países de izquierda cambiaron la constitución y no ha dado ningún resultado. Hilda María. Primero que nada quiero aclararle, Hilda, nosotros no queremos copiar ningún modelo. El Perú tiene su propia historia, su propia riqueza, sus propias potencialidades. Nuestro modelo es 100% peruano y lo vamos a hacer con el pueblo peruano. Ahora bien, hay cosas interesantes que han ocurrido en otros países que hay que mirar con interés y expectativa. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ellos claramente han recuperado la soberanía sobre sus recursos. Por eso es que hoy, por ejemplo, a pesar de que ellos empezaron su masificación del gas después que nosotros, ellos tienen al 40% de las familias con gas natural en sus domicilios, mientras nosotros apenas tenemos al 10%. A pesar de que el Perú tiene de las reservas de gas más importantes de América Latina. El gas de Camisea, que está en mi región, en Cusco, 15 años que lo están explotando y hasta ahora las familias del Cusco no se benefician. Tenemos gas aquí en Piura, gas en Ucayali. ¿Cuánto está el balón de gas ahorita?
pasó de 36 a 40, 42, hasta 45 soles, me comentaban ayer en Castilla, teniendo el recurso a la mano. Entonces nosotros sí creemos que, como en Bolivia, hay que garantizar que ese recurso sea primero para las familias del Perú y para la industria nacional. O en Uruguay, por ejemplo, donde han construido un sistema de cuidados. ¿A qué me refiero? Y quiero dirigirme en estos momentos a las mujeres, que son las que han asumido casi toda la carga del cuidado durante este año de pandemia, cuidando a los niños, cuidando a los abuelitos, cuidando a los que se contagiaron de COVID, haciendo de madres y maestras, como los niños estaban en casa, ¿no es cierto?, con una carga laboral enorme que hay que reconocer, valorar y que hay que apoyar desde el Estado. ¿Cómo? Con guarderías para nuestros niños y niñas, para que las madres que tienen hijos pequeñitos los puedan dejar ahí con la seguridad de que los van a cuidar bien y puedan ir a chambear. Centros de cuidado para los adultos mayores, para que estén ahí nuestros abuelitos también bien cuidados por las familias y por el Estado. Y finalmente, reconocer ese trabajo de las mujeres, porque es trabajo. Algunos dicen, no, está en su casa, no trabaja. Tremenda chamba que es estar en la casa y sostener la casa. Ese trabajo se tiene que reconocer en el cálculo de la pensión de las mujeres, ¿no? Por cada hijo criado se tiene que contabilizar 5 años para calcular la pensión de nuestras madres y de nuestras abuelas. Llamada telefónica a Cutibalú. Por favor, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Señores de Cutibalú, muy buenos días. Quiero opinarle a la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Ya. Señora candidata, con el respeto que se merece, yo desde que tomé uso de razón, de izquierda a derecha, cuando hay elecciones, todos hablan el oro y el moro. Pero todo escucho populismo y asistencialismo. Solamente se habla de vender yucas y papas y camotes. Todos hablan de los obreros, todos hablan de los campesinos, pero y solamente hablan, así como el señor Ollantumala, que habla Cani Guarma, pensión 65, cuna más. Esa plata se malversa en los campos, que no es que esté en contra de los viejitos, pero esa plata en veces, cuando le llegan a esos viejitos, ¿qué dicen? Yo estoy tomando mi plata, lo que me manda el gobierno. Pero ningún candidato dice, hay que la materia prima que se produce aquí en el Perú, que acá mismo se procese, se desarrolle la ciencia y la tecnología, porque ningún país se ha desarrollado sin ciencia, porque la ciencia hace a la tecnología, así como lo han hecho. Miren, la China fue un país igual que uno, miren cómo ahora es. Y sin embargo, con el populismo, con el existencialismo, solamente, señor, todo lo que produce acá, ahí se queda y no se desarrolla. Eso es lo que quiero decir. Nadie habla, hay que hacer ciencia. Mire cómo nos agarró la pandemia. No hay infraestructura de hospitales, no se paga un buen sueldo a los médicos, enfermeras, a empleados contratados. Pero si hay plata para malversar en esos programas, que a esa gente más bien se lo está mal acostumbrando. Ese Carihuarma, esa pensión 65, una más, trabajamos esas mujeres y prácticamente... Muy bien. Amigo, ¿de qué sector nos llama, por favor, si fuera tan amable? ¿Cómo? ¿De qué sector nos llama? Los algarrobos. De los algarrobos de Piura. Muy bien. ¿Y su nombre es? Mire, se desperdicia la comida, okay. Que hay niños que no la comen, se botan las galletas, y es buen alimento, pero ellos dicen, no, que ese alimento no me gusta. Y ahí es responsabilidad de papá, señores. Y yo soy hijo de un campesino pobre, pero solo que ahora estoy viendo los algarrobos. Muy bien, amigo, muchas gracias, porque están llegando bastantes preguntas y necesitamos tratar de que la candidata de Juntos por el Perú pueda responder a la mayoría de ellas. ¿Puede, por favor, unas líneas para el amigo de los algarrobos? Me parece muy importante su planteamiento, pero quiero decirle que primero no es asistencialismo reconocer el trabajo de nuestros adultos mayores a lo largo de su vida. Por ejemplo, los agricultores que han trabajado en la chacra toda su vida, que han garantizado la alimentación de sus familias y de su pueblo, que no se han formalizado, no han tenido una AFP, ¿no es cierto?, una ONP, pero merecen
un reconocimiento por todo lo trabajado a lo largo de su vida. No es un regalo, es una suerte de compensación por todo lo que trabajó para su familia y para el desarrollo nacional. En segundo lugar, de acuerdo con usted que hay que ser mucho más rigurosos, ¿no? Y tener los filtros adecuados para la implementación de los programas sociales. No queremos que esa plata se pierda, llegue a quienes no lo necesitan y más bien quienes lo necesitan no acceden a ellos. Pero apoyar o reconocer derechos no niega la otra parte. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que necesitamos invertir mucho más en innovación, ciencia y tecnología. Por eso Juntos por el Perú hemos planteado muy claramente, y así consta en nuestro plan, que vamos a instituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que trabaje de la mano con nuestras universidades, con nuestros productores y empresarios locales, para poder justamente, como reclamaba el hermano, darle valor agregado a nuestras riquezas, porque riquezas tenemos de más. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos agua dulce, tenemos una tierra rica y productiva, lo tenemos todo para salir adelante. El problema es que, como bien decía él, se rematan esas riquezas a transnacionales que se los llevan fuera y nos dejan migajas. Eso hay que darle un valor agregado, eso sí, de manera sostenible, cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza. Ramón de Sechura ha preguntado algo que ya ha sido contestado hace un instante, Ramón. Ramón ha preguntado qué plantea Juntos por el Perú en su plan de gobierno sobre ciencia y tecnología. Pero de alguna forma, a ver. Sí, no, solamente añadir que para esto es fundamental garantizar a su vez el acceso a Internet. La pandemia nos ha demostrado además que hoy por hoy el Internet es esencial para acceder a educación, ¿no? Nuestros niños y niñas, si es que no tienen acceso a Internet, ¿cómo hacen el aprendo en casa? Bueno, con la radio, con la tele, ¿no? Se ha tratado de cubrir, pero no es suficiente. Necesitamos acceso a Internet en todas nuestras escuelas públicas y en todos los distritos del país para que niños, niñas, adolescentes puedan acceder a educación, a información, a ciencia, tecnología a través del Internet. Pero también para la telemedicina, por ejemplo. El año pasado, miles de nuestro personal de salud se tuvo que quedar en casa porque eran adultos mayores o personas vulnerables, ¿no?, al COVID. Pero si hubiera habido telemedicina, si hubiera habido un Internet realmente masificado, hubieran podido monitorear a la gente a través de Internet. Pero también Internet para que nuestros productores, micro, pequeños empresarios puedan utilizar plataformas digitales para promover la venta de sus productos. Entonces, por eso nosotros hemos planteado que el acceso a Internet debe ser un derecho fundamental, debe estar consagrado así en nuestra Constitución, y el Estado tiene que apoyar más decididamente la masificación del acceso a Internet, la ramificación de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica que ya tenemos, que está ahí tendida, ¿no?, a lo largo del país, como que esperando que se invierta más decididamente en alianza Estado y sector privado para que ese Internet llegue a todos los rincones del país. Daniel Seminario Madueño, de alguna forma ha sido contestada tu pregunta. Igual, Daniela, leo por si acaso. Él dice, ¿qué políticas agrarias en la pequeña y microagricultura se aplicarían en un eventual gobierno de Verónica Mendoza? ¿Se destinaría préstamos a favor de ese sector agrícola? Bueno, ya de alguna forma... Es lo que señalamos, ¿no? Programa Nacional de Riego, reestructuración del agrobanco para que dé crédito barato a los pequeños agricultores y la agricultura familiar, Programa Nacional de Compras Públicas y un incentivo especial para promover y producir mejor desde nuestra agrobiodiversidad. Jorge Carrasco, señora Verónica, ¿cómo es posible que los hospitales no se abastezcan de oxígeno? Tuvieron meses para reforzarlo y no lo hicieron. Si usted asume la presidencia de la República en julio, ¿qué haría sobre esto? Bueno, de alguna forma fue contestada también, pero... Y me permito solamente insistir desde aquí, desde Piura, pedirle al presidente de la República, a la ministra de Salud, que apliquen la ley vigente, que tomen el control, la administración de la producción y distribución de oxígeno de manera temporal, para que nadie se muera por falta de oxígeno. Por Dios, pueden salvar vidas. Walter Guerrero, por favor, señora Mendoza, mencione cuál es su equipo técnico en un posible gobierno suyo. Y también, ¿qué opina del CEPLAN y de la Secretaría del Gobierno Digital? Necesitamos fortalecer la capacidad de planificar del Estado. Porque claro, la mayor parte de candidatos lo que quiere es seguir con el piloto automático, ¿no? O sea, llegas al gobierno y te quedas bien tranquilo, bien sentado, mientras esperas que el sector privado, la inversión privada lo resuelva todo. Por eso estamos en el caos que estamos. Por eso necesitamos un Estado que pueda convocar a los empresarios,
a las poblaciones locales y decidir ordenadamente, planificadamente, qué obras de infraestructura, por ejemplo, se van a priorizar. Porque en el medio del caos, si no, reina la corrupción. ¿Cómo se definían antes las obras prioritarias? ¿Se acuerdan del Club de la Construcción? ¿Se acuerdan del Lavajato? Con arreglos bajo la mesa, con maletines llenos de dinero para financiar campañas electorales, para que luego les devuelvan el favor con obras a dedo, con leyes a medida. Pero si planificamos, decidimos qué vamos a priorizar, y ciertamente habrá que priorizar agua, saneamiento básico, acceso a internet, infraestructura vial, en función de lo que necesita la gente y no de lo que las grandes constructoras quieren hacer para llenarse plata a los bolsillos. Vamos a también a su vez combatir la corrupción. Y sí, para combatir la corrupción es fundamental tener un gobierno abierto y transparente. Internet masivo, que todas las decisiones del Estado, de los municipios, gobiernos regionales, ministerios, esté todito colgado en Internet. Licitaciones, contrataciones, presupuesto, todito, para que la prensa responsable, la prensa alternativa y los ciudadanos podamos chequear, fiscalizar en qué están gastando y denunciar cualquier atisbo de corrupción. Vamos a cerrar las preguntas, por favor. Están llegando demasiadas preguntas. Cerramos, por favor, amigos. Disculpen, pero cerramos. Solamente les damos el pase a las que ya están. ¿Les parece? Muy bien. Las que ya llegaron y la última por teléfono. Adelante. ¿De qué sector nos llama? Hola, ¿cómo estás? Le llamo de Piura. De Piura. ¿Tu nombre es? Tadeo Palacio. Vamos, Tadeo. Adelante con la pregunta, Tadeo. Primero, saludar a Verónica. Me parece una de las pocas candidatas que en esta contienda no cuentan con antecedentes penales y tiene una hoja de vida impecable. Pero por lo demás, me llama mucho la atención que por primera vez en la historia del Perú se esté dando importancia a que hay un Estado regulador, un Estado que ponga las reglas claras, la justicia fiscal, por sobre todo de los derechos laborales, y evidentemente una empresa responsable. Porque eso hay que decir, he visto en los comentarios que hay mucha gente, lamentablemente, disculpen por la calidad de paisanos que a veces tenemos, piuranos en general, pero peruanos, que le tienen miedo a esto, que no temen terruquear, que no temen tachar de comunistas esas iniciativas que son de sentido común. En Alemania, en Francia, e incluso en países latinoamericanos está esto. Y yo quisiera saber un poco más acerca de la importancia que el nuevo Juntos por el Perú está dándole a la justicia fiscal, es decir, hacer que las empresas grandes que no tributan o que prefieren tener lobbies para tener beneficios tributarios, como las grandes agroexportadoras y mineras, tienen, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Y especialmente, ¿cómo podemos hacer que las micros y las pequeñas empresas dejen de pagar por esa carga que deberían ser para las personas con más ingresos y evidentemente para las empresas que tienen ingresos y exoneraciones millonarias? Correcto. Gracias. Gracias, Tadeo. Muy importante pregunta. El Estado peruano es uno de los que menos recauda a través de los impuestos en América Latina, ¿no? A pesar de que supuestamente hemos sido una economía y una democracia boyante, ¿no? Tenemos un serio déficit que tenemos que revertir. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de una reforma tributaria. ¿Para qué? Primero, para revisar las exoneraciones tributarias que el Estado le da, como bien decía Tadeo, a las grandes empresas, a los grandes bancos, a las mineras, a las agroexportadoras, a las universidades privadas con fines de lucro, a los casinos. Hay que revisar todo eso porque ahí el Estado cada año, son cifras de la SUNAT las que voy a dar, pierde 15,000 millones de soles. 7 veces el FAE Agro que se quiso destinar el año pasado. Necesitamos revisar eso para ver qué exoneraciones podemos mantener, ¿no? Para los negocios que recién están empezando, que necesitan efectivamente un apoyo del Estado, pero cuáles ya no, pues, ¿no? Ya se han beneficiado hasta por demás, que tienen que empezar a pagar sus impuestos. Por otro lado, combatir la elusión y la evasión tributaria de los grandotes que recurren, ¿no es cierto?, a veces al Poder Judicial para no pagar sus impuestos, caso Telefónica, por ejemplo, ¿no? Y que recurren a paraísos fiscales en otros países también para no tener que tributar aquí. Y finalmente estamos planteando la necesidad de que los multimillonarios del país, porque quizás la gente no lo sepa, pero en este país hay gente que tiene, ¿no?, miles de millones acumulados, ¿no?, a costa de rematar nuestras riquezas, a costa de explotar a sus trabajadores. Creemos que es lo justo, sobre todo en este contexto de crisis,
que paguen un impuesto adicional, un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios, para que podamos salir de la crisis. Ahora, eso nos va a permitir recaudar más platita hacia adelante. Ahorita, para reactivar la economía, en estos momentos nosotros planteamos 3 cosas esencialmente. 1, el bono universal nacional, no solamente para algunas regiones. Primero, porque va a permitir que las familias se alimenten adecuadamente, puedan subsistir, empezar a reflotar sus negocios, pero también va a reactivar la economía. No es plata perdida, como dicen algunos, ¿no? El bono universal es populismo, desperdicio de la plata. No, esa platita que van a recibir las familias, ¿se la van a guardar bajo el colchón? No, no es cierto. La van a invertir para comprar alimentos, insumos de primera necesidad, y esas compras van a ser a su vez ventas, ingresos de otras familias. Entonces así se va generando, se va dinamizando la economía local y eso ayuda a reactivar la economía. Segundo, crédito barato para micro y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan, las que más dinamizan la economía. Créditos también para los consumidores, así como hubo Reactiva Perú para los grandotes, Reactiva Perú para micro y pequeñas empresas y para las familias. Y finalmente, un fuerte programa de inversión pública aumentando el presupuesto de inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI para poder generar miles de empleos con proyectos de infraestructura de ejecución rápida y también ir cerrando esas brechas de infraestructura de agua, saneamiento, acceso a internet que necesitamos con urgencia. Todo eso va a ayudar a ir reactivando la economía y luego con la reforma tributaria vamos a poder recuperar nuestra estabilidad económica en el mediano plazo. Fedor Constantino, tu pregunta ha sido respondida ya. Fedor nos preguntaba, ¿estaría de acuerdo Verónica Mendoza con crear un impuesto a los millonarios del Perú? Ya ha sido contestado. Nosotros lo planteamos y nos ratificamos en ello. Roland Quispe, quiero saber cuánto de más por ciento, dice, aumentaría en la educación. En nuestro plan de gobierno nos hemos planteado llegar al final del quinquenio a un 6% del PBI, lo propio para salud, ¿no? Muchos dicen también, no se puede, no hay plata. Mire, todos estos años de crecimiento económico hemos seguido con 2, 3, hasta 4% en salud y educación en el mejor de los casos. Muy por debajo también del promedio latinoamericano, lo que te prueba que es un tema principalmente de voluntad política, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, en Cuba, se destina muchísimo más a educación, 8, 10%, y eso es lo que tenemos que hacer para mejorar la infraestructura, mejorar la calidad educativa y garantizar que nuestros maestros tengan un mínimo de estabilidad laboral. No puede ser que en pleno siglo XXI, siendo tan importante la educación, 40% de nuestros maestros y maestras estén en situación de contratados, no nombrados, sino contratados, sin estabilidad laboral. Tenemos que revertir eso nombrando a todos nuestros maestros y maestras del Perú. Desde Las Lomas, ¿qué haría Verónica Mendoza o su gobierno de Juntos por el Perú por contrarrestar la minería ilegal en zonas como Las Lomas, Suyo, Sapillica? Como lo dijimos hace un momento, lo primero es ordenar bien la casa, porque el Estado mismo da mensajes contradictorios, concesiona todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Así como también lotiza toda nuestra zona marino-costera. No, pues hay que poner orden, decir claramente dónde se va a hacer minería y dónde no. Igual que en la costa hay que decir claramente dónde vamos a tener lotes petroleros, altos estándares ambientales y dónde no. Bahía de Sechura, por ejemplo, o zona reservada de mar Pacífico tropical frente a los órganos, el Ñuro. Esas áreas pues no pueden ser objeto de explotación petrolera. Ahí hay que cuidar nuestra biodiversidad. En segundo lugar, fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales para formalizar, ¿no?, a los mineros artesanales que quieren hacer minería de manera sostenible, responsable, con estándares ambientales, con la mejor tecnología y sí fiscalizar duramente a quienes lo hacen de manera claramente ilegal en zonas donde no se puede y no se debe hacer. Y finalmente hay que dar oportunidades de trabajo en otras áreas. Si la gente no tiene chamba, no tiene de dónde, entonces va a recurrir a actividades que lindan con la ilegalidad. Por eso hay que promover, potenciar la productividad a través del agro, con innovación, ciencia, tecnología, apoyar al sector artesanal, por ejemplo. Ayer hemos estado en Catacaos con la Asociación de Artesanos y nos comentan cómo en plena pandemia no han recibido ningún apoyo, ni siquiera para promover su producción en plataformas digitales y poder venderlas en este contexto. Nosotros sí queremos apoyar, promover esa productividad para
para generar más empleos en estos rubros y así poder ir dejando de lado otro tipo de actividades ilícitas. Tenemos que ir sí o sí a pausa, me dicen, ¿no? Tenemos que cortar sí o sí en estos momentos. ¿Hay preguntas todavía? Por favor, producción, ya no recibamos más preguntas. Hay demasiadas inquietudes. ¿Se puede quedar unos minutos para responderle a los amigos? Algo muy breve le ruego porque nos están esperando también en Sullana, en Talara y no queremos fallar a la gente. Vamos a hacer la pausa, por favor, adelante. Cortamos también nuestra señal Facebook momentáneamente y regresamos casi con la despedida. Disculpen, amigos y amigas. Cortamos un ratito. Porque han llegado demasiadas preguntas, mucho. A los demás candidatos que han venido no les llegó tantísima pregunta. Qué bueno que la gente se esté empezando a involucrar en todo caso en este debate y en este proceso. Que quiere que le preguntemos lo siguiente. Finalizo nada más. ¿Estamos cortos? No, lo que no se puede cortar. Ya, Si es por redes sociales, entonces. Facebook no. ¿Podemos seguir en Facebook? Sí. Podemos seguir en Facebook, listo, porque si no, no vamos a avanzar. Ya, sí, listo. le ruego que sea breve porque ya es 8:15, me acabo de dar cuenta. Sabemos, mire, bueno, ¿Y qué radio se despida nada más en radio? Sí, y en radio despedimos. Bueno, a los amigos de Facebook les decimos que vamos a seguir con un par de preguntas porque nosotros también estamos ya sobrepasados de tiempo. Evaristo Chunga pregunta sobre la masificación de gas en Piura, si es que en realidad en estos momentos usted sabe de los problemas legales que se tiene en los problemas legales de la masificación del gas en Piura. Eso es lo que pregunta Evaristo, si es que tiene información sobre el tema en todo caso en estos instantes. Sí, sabemos que hay una serie de entrampamientos legales, pero en este tema yo estoy convencida de que se trata principalmente de un asunto de voluntad política. Lo digo además como cusqueña, donde se repite la misma problemática. Año a año se convoca licitación para la masificación del gas y no se tiene postores, no se concretan las licitaciones. Necesitamos que el Estado, de la mano con los privados, impulse más decididamente la masificación del gas para garantizar que estos recursos nos sirvan en prioridad. Pero quiero plantear algo muy cortito, si me permite, Lucho. Todo eso es para el mediano plazo y hay que impulsarlo desde ya, pero ahorita el balón de gas se ha subido 42, 45 soles, ahorita el gobierno tiene que hacer algo y el gran problema es que el año pasado se le ocurrió al gobierno sacar el GLP del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Grave error, sobre todo en este contexto de pandemia, tiene que volver a estar en ese fondo de estabilización, que ojo, no es un subsidio, es solamente un fondo de estabilización, porque el problema es que ahorita el precio del GLP ha subido en el mercado internacional, ¿no? Por ser invierno y lamentablemente nuestros precios están pues amarrados a ese precio internacional, entonces sube automáticamente. Por eso es fundamental volver a poner el GLP en este fondo de estabilización para volver a pagar ahorita un balón de gas un poco más accesible y para el mediano plazo masificación del gas y recuperación de nuestras riquezas, petróleo, gas, para el Perú. Ahora vamos a estar en Talara justamente y vamos a hablar de este tema. Los lotes petroleros como el lote 10 tienen que revertir a Petroperú para que ese combustible sirva para nuestro desarrollo nacional, garantice el funcionamiento de la refinería de Talara y podamos consumir nuestro propio petróleo, bien refinado y a precio barato. Estamos retomando la comunicación en señal radio. La pregunta de Evaristo Chunga ya fue formulada en Facebook Live. Y esta sí, la última pregunta, por favor. Saludos a la candidata de Juntos por el Perú. El cambio de la Constitución requiere presupuesto y no podemos darnos el lujo de cambiar la Constitución con la deuda que tenemos en estos momentos. Yo creo, dice el amigo, que primero se debe hacer es solucionar los problemas actuales del Perú. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo empecé esta entrevista diciendo la prioridad para nuestro gobierno será la salud y la vida, sin lugar a dudas, y la reactivación de la economía. Y al mismo tiempo impulsar estas reformas estructurales. No podemos seguir con las mismas reglas de juego que nos han traído hasta aquí, con 90,000 peruanos fallecidos, con gente que se muere por falta de oxígeno, con niños que no pueden acceder a educación. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esa realidad. Sí necesitamos Hilda cambios. María repregunta, Hilda María, no me contestó la candidata Mendoza. ¿Qué país de izquierda en Latinoamérica con su modelo ha dado resultado positivo? Dice Hilda María. Le reitero, nosotros no queremos copiar ningún modelo, sin embargo también respondí a su pregunta comentando que en el caso de Bolivia nos parece
parece interesante que hayan recuperado la soberanía sobre sus recursos, lo propio vamos a hacer nosotros, que en el caso de Uruguay nos parece interesante es este sistema de cuidados para descargar de todo el trabajo de cuidado que hoy solamente cargan en sus hombros las mujeres, y así hay que ver de otros países qué ejemplos importantes, interesantes hay, pero siempre a partir de nuestra realidad, un modelo 100% peruano, como tiene que ser. Terminamos con una muy pequeñita. La eutanasia en el Perú a partir de Ana Estrada, del caso Ana Estrada, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo le comenzó a apoyar a Ana Estrada porque su caso era un caso terminal, ya sin solución médica, y la Defensoría está de acuerdo con la eutanasia. Varios candidatos a la presidencia han rehuido a esta pregunta. Nos gustaría saber si ustedes en Juntos por el Perú han reflexionado sobre la posibilidad, o en todo caso van a reflexionarla posteriormente, o habrá que hacer un debate sobre la eutanasia en el Perú. En el caso de Ana Estrada creo que no hay duda que ella merece una muerte digna. Están corroboradas, digamos, todas las condiciones, y en el caso de su aplicación de manera más amplia, creo que efectivamente tiene que ser parte de un debate y de una adecuada y muy estricta regulación. Pero nosotros, en términos generales, siempre estaremos abiertos a discutir los temas que nos plantea la gente. Lo que no podemos hacer es antidemocráticamente cerrar el debate. Discutamos las cosas y definamos juntos. Disculpen a todos los amigos que han formulado muchas preguntas. Disculpen, el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias, candidata Verónica Mendoza. Gracias por estar en las cabinas de Cutibalú. Muchas gracias a ustedes, a Cutibalú, a todos los amigos que han hecho sus preguntas. Lamento no haber podido responder a todo, el tiempo no nos da, pero seguramente estaremos nuevamente por aquí en otra oportunidad. Muchas gracias por su participación. Me alegra que haya interés en este proceso electoral. Me alegra que estemos participando democráticamente de este debate. Conozcan un poco más, por favor, de las propuestas de Juntos por el Perú y se van a dar cuenta que somos la más seria y clara alternativa de cambio con responsabilidad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre Juntos Perú y AP, que están con un plan de gobierno allí? Bueno, hay varias diferencias, pero yo diría que la principal es que en Juntos por el Perú todos estamos de acuerdo con un programa de cambio, todos estamos de acuerdo con una nueva constitución. No tenemos 5 o 10 posiciones antagónicas, sino una sola en bloque para recuperar el Perú. Muy bien, ha sido Verónica Mendoza, candidata presidencial por Juntos por el Perú aquí en Cutibalú. Muchas gracias, permiso.